Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos y también les damos la bienvenida a los hermanos que están allá en casa. Vamos a disponer este tiempo para escuchar la voz de Dios y vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para orar. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, porque realmente, Señor, lo que cantamos es verdad en nuestras vidas. Gracias porque es un privilegio que usted nos da de poder alzar nuestra voz y poder declarar que usted es nuestro respirar, Señor. Realmente reconocemos la necesidad que tenemos de usted y que sin usted nada somos, Señor. Usted es nuestro pan, Señor, que anhelamos cada día. Realmente toda nuestra vida depende de usted. Gracias, Señor, por la obra maravillosa que hace en cada uno de nosotros, en que cada día nosotros podamos anhelarle y podamos desearle, y que no haya otra cosa más satisfactoria que usted en nuestra vida, Señor. Gracias por esa obra, porque eso lo hace usted por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Y en esta hora también rogamos la presencia de su Espíritu Santo, que continúe haciendo esa obra por medio de su palabra. Que sea su palabra, Señor, quien esté gobernando en este momento en nuestras vidas, quien nos esté hablando, y que esta palabra no solamente quede como una reflexión, sino que realmente podamos entender y reconocer quién es usted. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando nosotros Hechos, estuvimos meditando el capítulo 15 que hoy terminó, ¿verdad? Es ahí donde vamos a estar nosotros meditando, pero yo quiero preguntarle, hermanos, ¿por qué somos salvos? ¿Por fe o por obras? Creo que es una pregunta muy lógica, ¿verdad? Que ya todos sabemos la respuesta, pero muchas veces, hermanos, nosotros podemos entender o saber esto, que somos salvos por fe, pero entenderlo es difícil. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando muere una persona, más si es una persona que conoce a Dios fue parte del pueblo de Dios, muchas veces nosotros decimos esta persona era muy buena, porque buscaba mucho a Dios, porque era obediente. A esta persona sí se merece el cielo. ¿Sí o no? Muchas veces decimos así, y muchas veces aún decimos de las personas que no conocen a Dios y que a lo mejor conocemos que fueron buenas personas éticas y moralmente, y aún de esas personas nosotros expresamos esto, que son salvos o que se merecen el cielo. Pero si nosotros hemos dicho esto, lo que nosotros estamos viendo en esas personas es sus obras. En nosotros está presente sus obras, y no que ellos fueron salvos por la sangre de Cristo. Por eso les digo que muchas veces nosotros sabemos la respuesta, pero es difícil poder entender esto. Vamos a ir, estamos yo creo que ya ahí en Hechos 15, pero antes de ir al 15, hermanos, yo quiero que recordemos un poquito. En el capítulo 11, que hace 15 días les compartí yo acerca de esto, quiero que recordemos algo, hermanos. Esta es la iglesia en Antioquía. Yo les mencioné que es importante este capítulo porque es la iglesia, la primera iglesia gentil, ¿verdad? Entonces, veamos lo que hace Bernabé, que yo fue también quien les hablé acerca de este hombre, que era una persona que su nombre era hijo de consolación. Estamos ahí, 11, versículo
23. Dice así: cuando llegó, o sea, Bernabé, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Veamos lo que está haciendo Bernabé. Dice que este hombre, cuando llegó a donde Antioquía, vio la gracia de Dios, o sea, la salvación de Dios. Vio la salvación de Dios y ¿qué hizo? Dice que se regocijó y exhortó, o sea, animó a los hermanos a que ellos permaneciesen fieles. Y aquí es donde yo quiero que veamos esta palabra fieles, hermanos. Esta palabra, ¿qué significa? Realmente esta palabra, hermanos, lo que nos está diciendo o lo que Bernabé está diciendo es prosmero, quiere decir así en griego, pero dice que es lo que esta palabra significa es que realmente una persona permanece en un lugar o en una persona. O también es una figura que está haciendo que Bernabé que se adhiere a algo. O sea, en otras palabras, lo que Bernabé está diciendo es que permanezcan en el Señor de una forma como adherible, junto, pegado al Señor. Eso es lo que está enseñando. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermanos? Para comenzar el capítulo 15. Vamos al 15, hermanos. Dice así el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Lo que está pasando aquí, hermanos, es algo muy peligroso, voy a decirlo así. Este concilio o este capítulo 15 en el libro de Hechos es un capítulo muy importante. No fue el primer concilio en la historia de la iglesia, fueron muchos concilios. ¿Y para qué sirven los concilios? Era para ponerse de acuerdo. Y en este caso era para ponerse de acuerdo acerca del contenido de la salvación de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el primer verso? ¿Por qué digo que es importante? Porque este tema aún es tema de discusión, nos dice el verso 2. Dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, hermanos, Pablo y Bernabé estuvieron en la iglesia de Antioquía, nos dice ahí que un año. Nosotros vimos esto hace 15 días, acompañando, guiando, haciendo el papel de consoladores con los hermanos. Entonces llegan otros y ¿qué empiezan a decir acerca de esta enseñanza? Que no solamente por Jesucristo pueden ser salvos, sino que es necesario que se circunciden. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. ¿Qué están haciendo estas personas, hermanos? Ahora sí voy a decir, están poniendo o adheriendo otra cosa al evangelio. Yo les pregunto, hermanos, nosotros
Ya estuvimos meditando varios pasajes de Hechos. Cuando Felipe predicó la palabra a los samaritanos, luego al etíope, ¿les dijo que tenían que circuncidarse? No. Pedro, ahí con Cornelio y todos los demás, ¿dijo que tenían que circuncidarse? No, hermanos. Yo quiero que vayamos a Gálatas para que veamos. Aquí en Gálatas está el mismo problema. De hecho, muchos dicen que Gálatas escribió en este tiempo, después de el primer viaje de Pablo y aquí en el concilio. Pero ¿qué dice este libro de Gálatas, hermanos? Capítulo 1. Estamos ahí, dice así en el versículo 6. Mire lo que Pablo dice aquí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, este evangelio diferente se está refiriendo acerca de la circuncisión. Y no solamente eso, sino que ellos querían guardar también las fiestas. Pero ¿qué dice Pablo el verso 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo vuelve a repetir, dice el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, maldito. Pablo está enojado porque los gálatas están haciendo caso a este evangelio. Capítulo 3. Mire cómo les dice aquí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Dice en otra versión, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ustedes ya habían entendido el evangelio acerca de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Pero ¿quién los embrujó para que ustedes creyeran otra cosa? Dice el verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos habían recibido el Espíritu Santo por la fe, o sea, por creer en Jesús, hermanos. Verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mire lo que Pablo está diciendo. Se ve que Pablo está molesto aquí. Por eso yo les dije, hermanos, que en el capítulo 15 de Hechos, regresemos, dice que Pablo y Bernabé en el verso 2 tuvieron una discusión, o sea, una contienda no pequeña. ¿Qué están haciendo para que nosotros podamos entenderlo, hermanos? Nosotros somos salvos por gracia, no por obras, o sea, no es por lo que usted haya hecho, sino es un regalo que Dios le está dando a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, yo no sé si usted ha visto gente que muchas veces va en otras religiones. Dicen que hay dos tipos de religiones solamente, el que es por gracia y que es por obras.
sea la religión que usted quiera, la única que se basa en la gracia es el cristianismo, hermanos. Porque todos los demás, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean católicos, todos creen que son salvos por obras. ¿Por qué usted cree o qué es lo que la gente está diciendo cuando va ante un ídolo y va de rodillas? Voy a decirlo así. ¿Qué están expresando aquí? ¿Qué están diciendo con esta acción? Que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y es necesario que entonces la persona haga otro sacrificio para que Dios les responda o les escuche. Pero esto es incorrecto, hermanos. Esto es incorrecto. De hecho, acabamos de celebrar las 5 solas, le llaman así, o las 95 tesis que Lutero clavó, hermanos. Acerca de esto, yo no sé si ustedes conozcan esta historia, pero aún la pueden buscar en internet acerca de Lutero. ¿Por qué se separó de la Iglesia Católica? Ahí fue cuando la Iglesia Católica Romana se separó, voy a decirlo así, de la Iglesia Católica Cristiana, que seríamos nosotros. ¿Cómo? No se espante cuando le digo esto, porque católico significa universal. Por esto, hermanos, ¿por qué? ¿Qué hizo? Martín Lutero era un sacerdote católico, pero cuando él vio que la Iglesia Católica Romana declaró que no solamente por Jesucristo somos salvos, sino también por vender indulgencias para terminar la catedral de San Pedro, Martín Lutero dijo, esto no es correcto, no es bíblico. Somos salvos solamente por Jesucristo, no por obras. Vamos a seguir, hermanos. Dice el versículo 3 y 4. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Qué está haciendo Pablo y Bernabé, hermanos? Están dando testimonio de lo que Dios había hecho con los gentiles. O sea, no dijeron, somos nosotros, es mi obra, es la obra del hombre. ¿De quién están dando testimonio? De Dios. Es Dios el que está llevando a cabo esta obra. Y dice así el 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Mire, no sé si se está entendiendo la historia, pero Pablo y Bernabé o estos hermanos llegaron a Antioquía, ¿sí?, a perturbar el evangelio que Pablo y Bernabé estaban predicando, diciendo que no solo por fe, ahora tenían que circuncidarse para ser salvos. Entonces, después enviaron a Pablo y Bernabé a Jerusalén para arreglar este asunto. Por ahí es el concilio de Jerusalén. Entonces ellos pasando, dice aquí, por Fenicia y Samaria, dice que contaban a todos lo que Dios estaba haciendo. Pero llegando a Jerusalén, ellos llegan y también dicen, miren lo que Dios está haciendo. Pero dice que se levantan unos de la secta que habían creído, o sea, unos fariseos que habían creído, como Pablo, hermanos. Pablo también era un fariseo.
Y ellos se levantan y dicen, no sabemos si estos eran los mismos del verso 1, porque los del verso 1 estaban haciendo el enfoque en que si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. Pero en el verso 5 están diciendo que ellos se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley de Moisés. O sea, aquí están diciendo, o el interés es que guarden la ley. Tal vez no con una mala intención, pero nosotros conocemos cómo era Pablo, que era celoso de su religión. Y yo creo que estos fariseos de la misma manera querían que ahora los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Pero entonces dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Parece que no estaban todos y después se reunieron ahí todos. Esto no duró poco tiempo, hermanos. Yo creo que duró este concilio días. Dice así el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Como anteriormente, hermanos, ya vimos que no es, o que cuando Pedro predicó el evangelio, nunca mencionó que ellos tenían que circuncidarse. ¿Cuál fue el evangelio que predicó? Acerca de la muerte, acerca de la resurrección, acerca de la exaltación de Cristo, que Dios lo puso como juez de vivos y muertos y que solamente por medio de Cristo tenemos perdón de pecados. Esto usted lo puede comprobar en el capítulo 10. Este es el evangelio que predicó Pablo. Dice el 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, es un Dios que no hizo diferencia, hermanos. 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué hizo Dios? Purificó sus corazones. O sea, los limpió, los lavó. ¿De qué? De sus pecados. ¿Por medio de qué? ¿Por lo que ellos hicieron? ¿Por algo que ellos hayan hecho? No, hermanos, por la fe en Cristo Jesús. O sea, solamente por creer en Jesús. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué están haciendo? La palabra o esta acción de tentar, nosotros la vemos en el pueblo de Israel y tiene que ver con incredulidad. Y la incredulidad tiene que ver con desobediencia, hermanos. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Por qué quieren ser incrédulos? ¿Por qué quieren ser desobedientes? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Y esto nos tiene que hacer recordar, hermanos, cuando Jesús dijo, llevad mi yugo, ¿verdad? ¿Qué dice? Venid los que están trabajados y cargados. ¿Por qué, hermanos? Porque yo los voy a hacer descansar. Dice
llevar mi yugo, que es fácil y es ligera mi carga. Debemos recordar en qué momento o a quién Jesús dijo esto. Esto se los dijo a los fariseos. Venid, los que están cansados, yo los quiero hacer descansar. Jesús les estaba diciendo a ellos, porque descansen de las leyes, de los ritos. Vengan a mí, yo les voy a enseñar el verdadero descanso, el verdadero reposo. Porque, ¿qué hacían los fariseos? Nos dice Lucas 11:46, y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo los tocáis. O sea, los intérpretes de la ley, los fariseos, eran buenos para cargar a los hombres cosas que muchas veces ni en la ley decía, hermanos. Pero ellos dicen, ni siquiera ustedes los pueden cumplir. Vamos más adelante, hermanos. Dice el 11, antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, e igual modo que ellos, está diciendo aquí Pedro. Nosotros también creemos que por la gracia, o sea, es un regalo del Señor Jesús, seremos salvos. O sea, nos está dando un regalo. Es por gracia que somos salvos, igual que los gentiles. Ambos pueblos es por gracia, es un regalo. Dice el 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hermanos, esto nosotros lo leemos fácil en un verso, que entonces dice que la multitud cayó y se levantó Pablo y Bernabé y contaron todo lo que Dios había hecho con los gentiles. Pero yo creo que Pablo contó todo lo que había pasado en Chipre, en la isla de Chipre, con el procónsul. Después llegó a Antioquía de Pisidia. Después llegó a Iconio, a Listra, a Derbe. Y yo creo que contó todo lo que Dios había hecho. Pero vamos a regresar al 14:17. Miren lo que les contó a los de Antioquía. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirió cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hermanos, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Lo que Dios había hecho por medio de ellos? No. ¿Cómo Dios había abierto la puerta a quién? A los gentiles, hermanos. Esto es algo maravilloso. ¿Quién se dice que es la puerta? Yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo. Hermanos, Dios está dando a Jesucristo a los gentiles. ¿Para qué? Para que sean salvos por medio de Él. No es por obras, hermanos. Regresamos al 13. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Hermanos, este Jacobo es medio hermano de Jesús. Y era el líder de la iglesia en Jerusalén. Y yo creo que era un hombre con autoridad, porque dijo: hermanos, oídme. Entonces dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y entonces va a traer una palabra del libro de Amós.
y del libro de Isaías. Pero hay algo aquí que dice que Simón lo que ha contado es que Dios ha visitado por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Hermanos, fue lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. No es algo diferente. Era para que ese pueblo llevara su nombre. Lo mismo está haciendo con los gentiles. Es un pueblo, Dios quiere un pueblo que lleve su nombre. ¿Qué es esto, hermanos? Que usted dé a conocer cómo es Dios. ¿Cómo es ese Dios? A través de su vida. Que lleve el nombre de Dios. Pero entonces, Él dice, después de esto, volveré. Empieza a decir las palabras de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Veamos lo que está diciendo aquí. Para esto, hermanos, yo le voy a dar 3 explicaciones. Una, si nosotros vamos al libro de Amós, que no vamos a ir por el tiempo, está hablando acerca de juicio. Pero Dios dice que Él va a guardar un remanente. ¿Sí? Él va a guardar un remanente, o sea, va a traer una restauración. Entonces, está diciendo, después de esto volveré a reedificar el tabernáculo. Aquí hace referencia a un tabernáculo. ¿Y de quién? De David. ¿Por qué? Porque nos quiere enfocar a una persona, hermanos. ¿En quién Dios iba a traer restauración? En Cristo. En Cristo Jesús. Yo voy a traer restauración. Yo voy a reedificar el tabernáculo. ¿Para qué? Dice aquí, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, con el propósito de que todos, ahora sí, de todos los pueblos y naciones, busquen al Señor. Esto sería una forma de ver este pasaje. Pero otro, hermano, podría ser que está hablando, si nosotros recordamos, ¿qué significa el tabernáculo, hermanos? ¿Qué representa el tabernáculo? La presencia de Dios. ¿Qué significa el templo? La presencia de Dios, hermanos. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿qué era el templo? ¿Quién dijo que en 3 días Él iba a levantar ese templo? Jesús. Muchos también dicen que ahora el tabernáculo de David está caído. Está hablando de la muerte, pero dice que y Él va a reparar sus ruinas y las volverá a levantar. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y que por medio de esa muerte y resurrección, ¿qué va a hacer? Va a juntar a todos los pueblos. Y otra forma de ver, hermanos, es el significado del nombre David y el nombre de tabernáculo. David significa amado por Dios. Pero el tabernáculo, hermanos, está representando
o significa un lugar de reunión. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere restaurar? Un lugar de reunión amado por Dios. Y yo les pregunto, ¿en quién somos reunidos como un solo pueblo, hermanos? En Jesucristo. Sea cual sea la forma en que podamos verlo, siempre nos va a llevar a Cristo. ¿Sí? Nos va a llevar a Cristo. A que somos reunidos, ahora sí, de dos pueblos hizo uno. Y vamos a invocar al Señor y vamos a buscar al Señor. Voy a leerlo, cómo concluye esto, hermanos. Dice así, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo, está diciendo Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, les están diciendo que solamente ellos se tienen que guardar ¿de qué, hermanos? De lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Vamos a explicar esto, hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Yo cuando vi esto dije, Jacobo es muy inteligente. ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo va a concluir el discurso? ¿En qué conclusión van a llegar? Los gentiles se tienen que guardar de lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación, de animales estrangulados, voy a decir cuando dice ahogados o estrangulados. Se dice que a ellos o las costumbres de los gentiles a veces era estrangular al animal para que la sangre quedara dentro y después ellos sacrificaban o ofrecían esa sangre a sus ídolos. Y dice aquí, y de ahogado y de sangre. Los gentiles, hermanos, tenían costumbres de este tipo. ¿Cómo de este tipo? Hermanos, sus ritos de los gentiles, en realidad, cuando dice de fornicación, la forma en que ellos adoraban a su Dios era teniendo relaciones sexuales. De esta manera ellos adoraban a sus dioses. Pero, si usted recuerda en la ley, también Levíticos 18, Dios les prohibió al pueblo de Israel no ser como los pueblos ni de Egipto ni de Canaán. O sea, los pueblos que están a su alrededor. Entonces, ¿qué están haciendo, hermanos? Les están diciendo a los gentiles que eviten estas cosas. ¿Para qué? Para que sean aceptados por los judíos. Entonces, ¿qué hizo Jacobo? Jacobo está diciendo, no vamos a hacer que se circunciden. Solamente les vamos a prohibir estas 4 cosas. Entonces parece que aquí, voy a decirlo así, voy a explicarlo de esta manera, a ver si así se entiende, hermano. Entonces parece que los gentiles ganaron ¿a quiénes? A los judíos o a los que querían que se circuncidaran, porque dijeron no los vamos realmente no vamos como dice aquí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, o sea, no los vamos a inquietar con esto de que se circunciden, solamente les vamos a prohibir
que eviten de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de ahogado de sangre y de la sangre. De ahogado y de sangre. Y parece que entonces ganan los gentiles. Pero cuando Jacobo dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, esas 4 cosas son leídas en las sinagogas. Tiene Moisés quien les predique. O sea, está diciendo en otras palabras que ustedes gentiles también se van a abstener de estas cosas porque para los judíos esto es abominación. Entonces, ¿qué está haciendo Bernabé? Tanto estos judíos que querían que se circuncidaban iban a respetar a estos gentiles que no lo iban a hacer. Entonces, también estos gentiles iban a respetar lo que para los judíos era una abominación. O sea, ambos pueblos tenían que dejar sus ritos para seguir un solo camino. ¿Qué camino es este, hermanos? El de ser salvos por gracia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ambos tenían que ver uno por los otros y estos por los otros. Por eso les digo, Jacobo fue muy inteligente cómo concluyó el discurso o este concilio. ¿A qué llegaron, hermanos? Realmente llegaron a un buen acuerdo. Muchas veces las iglesias de ahora, si no tienen un acuerdo, piensan, pues nos dividimos y cada uno que haga una iglesia. No, hermanos, este no era el propósito del concilio. Y entonces nos va a decir que esto le pareció bien en el versículo 28, al Espíritu Santo. ¿Quién estaba presente ahí, guiando, dirigiendo esto, hermanos? El Espíritu Santo. Fueron hombres que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que une a las personas, hermanos. Es el Espíritu Santo que puede hacer que la persona pueda negarse a sí mismo. Y solo voy a leer el último verso. 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermanos, ¿este desacuerdo frenó el evangelio? No. No, hermanos. Realmente llegaron a un buen acuerdo. Y ahora, hermanos, ¿qué nos imaginamos? ¿Cómo fue anunciado este evangelio? ¿Que era por obras? No, que era por gracia, que solamente en Cristo hay salvación. Y entonces podemos preguntarnos, hermanos, voy a terminar con esto. Nosotros tenemos que circuncidarnos, ¿sí o no? Y si yo les digo que sí, hermanos, me van a decir, sea anatema. No, hermanos. ¿Por qué? Voy a decir por qué digo que sí y cómo ahora Pablo explica esto. Porque entonces nosotros decimos somos salvos por gracia, no por obras. Entonces ya no hay que hacer nada. Bueno, para ser salvos sí, no hay que hacer nada, hermanos. La salvación ya la tenemos. Pero si usted recuerda,
cuando predicó Felipe, sí hizo algo con los de Samaria y con el etíope. Y también Pedro hizo algo con Cornelio y los que estaban ahí con él. ¿Qué hizo, hermanos? Eso algo les mandó, que se bautizaran. Sí, ¿verdad? ¿Recordamos esto? Y entonces yo voy a leer para terminar Colosenses, hermanos. Capítulo 1, verso 11. 11 y 12 dice así: ¿tenemos que circuncidarnos o no? Esta es la pregunta. Y entonces nosotros dijimos al principio no, ¿verdad? Pero miren lo que dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está diciendo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, ¿qué está haciendo Pablo? Está comparando el bautismo con la circuncisión. Pero ¿cómo lo está mencionando? Que echemos de nosotros el cuerpo pecaminoso, ¿qué, hermanos? Carnal. O sea, si nosotros vamos a Romanos 6, nosotros fuimos sepultados y resucitados con Cristo para una nueva vida, hermanos. Para una nueva vida. Somos salvos por gracia. Pero nuestra circuncisión ahora es del corazón, hermanos. ¿Para qué? Para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Gloria a Dios. Si nosotros recordamos la circuncisión, ¿por qué le dio a Abraham? Hermanos, era señal del pacto. Ellos, al cortar el prepucio, ¿sabe qué estaban confesando ellos? Que no iba a ser a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Y es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros debemos confesar: Señor, ahora ya no vivo yo, ya no es a mi manera, es a tu manera, es como tú quieres, porque tú eres mi Dios, mi Rey. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta noche le damos gracias, Padre. Y queremos, Señor, recordar lo que David dijo acerca de las bienaventuranzas del hombre, que dijo que era bienaventurado el hombre cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Aquel hombre que se ha declarado justo solamente por creer. Pero ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? No, Señor, porque realmente Abraham fue justificado antes, fue justificado por la fe. Y ahora nosotros también hemos sido justificados por la fe, hemos sido declarados inocentes. Gracias por Jesucristo, porque Él fue el que vino a cargar nuestros pecados. Ahora solamente le ruego, Señor, que nos enseñe a vivir realmente desechando el pecado de nuestra vida, aborreciendo el pecado. Que cada día, Señor, nos haga vivir en sus caminos, que nos haga entender su ley, su palabra, para vivir conforme a ella. Ayúdenos, Señor, cada día, por medio de su Espíritu Santo, a renunciar a nuestro yo
y a poder vivir para usted. Que no sea a nuestra manera, que no sea nuestra forma, que sea como usted quiere, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.